Bienvenidos. Hoy vamos a explorar la compatibilidad entre dos Géminis. ¿Te imaginas cómo se lleva una pareja de dos Géminis, ambos regidos por el comunicativo Mercurio, en diferentes aspectos de la vida? En este video vamos a profundizar en cómo se entienden emocionalmente, cómo se expresan en el amor y el afecto, cómo viven su relación sexual y mucho más. Si te gustan las combinaciones dinámicas, este video es para ti. Acompáñame a descubrir cómo se complementan y desafían entre sí. Géminis es un signo de aire, conocido por su versatilidad, curiosidad y naturaleza comunicativa. Regido por Mercurio, el planeta de la mente y la comunicación, Géminis se siente atraído por las ideas, el intercambio y la exploración mental. Este signo se caracteriza por su rapidez para adaptarse a nuevas situaciones y por una inclinación hacia el cambio y la variedad. Al estar regidos por el mismo planeta, dos Géminis comparten una forma similar de pensar y de relacionarse, lo que puede ser muy estimulante y entretenido, pero también puede presentar desafíos cuando sus inclinaciones hacia la dispersión y la falta de enfoque se acentúan. En cuanto a su compatibilidad, los Géminis tienen una conexión muy mental y emocional. Sin embargo, la interacción entre estos dos signos puede ser tanto excitante como conflictiva. En esta serie exploraremos cómo estos dos Géminis pueden llevarse en una relación amorosa, cómo se expresan el uno al otro y cómo se manejan en la intimidad, entre otras cosas. La conexión emocional entre dos Géminis es profunda en el sentido intelectual, pero puede carecer de la estabilidad emocional que otros signos más terrenales buscan en una relación. Ambos se sienten atraídos por la estimulación mental, por lo que pueden pasar horas conversando sobre temas variados y desafiantes. Sin embargo, a veces pueden descuidar la necesidad de conectarse emocionalmente en un nivel más profundo. Por ejemplo, ambos pueden sentirse cómodos hablando sobre sus pensamientos, intereses y planes, pero es posible que no siempre compartan sus sentimientos más vulnerables. Este aspecto puede hacer que la relación sea ligera y divertida, pero también algo superficial si no logran desarrollar una mayor intimidad emocional. Ambos Géminis deben hacer un esfuerzo consciente para cuidar la parte emocional de la relación, ya que pueden estar tan enfocados en la mente y la diversión que pueden perder de vista el aspecto más profundo y sensible de sus sentimientos. Si logran equilibrar su necesidad de estímulo intelectual con una apertura emocional genuina, la relación puede ser verdaderamente gratificante. La comunicación es el corazón de la relación entre dos Géminis. Ambos se sienten más cómodos mostrando su afecto a través de palabras, bromas y conversaciones largas. La creatividad y el ingenio son clave en esta relación. Ambos disfrutan de la compañía del otro, ya que constantemente se desafían intelectualmente y mantienen la relación entretenida. Por ejemplo, un Géminis podría expresar su amor al hacer un comentario ingenioso o sorprender al otro con un regalo que involucre algo que les haya dicho en una conversación anterior. Este tipo de interacción hace que la relación sea dinámica y viva, pero también puede carecer de las demostraciones físicas y emocionales que otros signos podrían esperar. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si alguno de los dos siente que la otra persona no está siendo suficientemente directa o profunda en la expresión de sus sentimientos. Aunque Géminis es un signo que tiende a ser comunicativo, a veces su enfoque intelectual puede ser percibido como superficial o evasivo, lo que puede generar malentendidos si no se equilibran las palabras con acciones más tangibles. La compatibilidad sexual entre dos Géminis puede ser muy estimulante, ya que ambos comparten una mente curiosa y abierta, dispuestos a explorar diferentes facetas de su intimidad. La relación sexual entre ellos es dinámica y llena de experimentación, buscando constantemente nuevas formas de excitación y conexión.
La comunicación juega un papel fundamental, ya que ambos Géminis se sienten cómodos al hablar abiertamente sobre sus deseos y fantasías. Sin embargo, el desafío puede surgir cuando ambos se centran tanto en la estimulación mental que se olvidan de crear una conexión emocional más profunda. Si bien la energía intelectual es fuerte, la falta de sensibilidad emocional o el deseo de mantener todo en un nivel de ligereza puede restar intimidad al acto. Para que la relación íntima sea plena, es importante que ambos Géminis encuentren un equilibrio entre la estimulación mental y la conexión emocional durante el sexo. En el contexto familiar, los dos Géminis pueden aportar una energía dinámica y cambiante al hogar, pero también pueden tener momentos de dispersión si no se enfocan. Como padres, ambos tienden a ser comunicativos y juguetones, buscando mantener un ambiente en constante movimiento. Por ejemplo, si tienen hijos, podrían involucrarse en actividades divertidas, como juegos creativos o contar historias, fomentando un ambiente estimulante donde siempre hay algo nuevo que aprender. Sin embargo, podrían ser un poco inconstantes si no logran establecer rutinas claras. Esto puede llevar a que los niños sientan que las reglas son flexibles o que los padres cambian de opinión con frecuencia. Con otros familiares, como hermanos o padres, la relación podría estar llena de conversaciones estimulantes y cambios continuos. Ambos disfrutan de la interacción verbal y la estimulación mental, lo que los hace excelentes para resolver problemas familiares de manera creativa. Pero un punto de conflicto podría surgir si uno de ellos siente que el otro no se toma las cosas en serio o se vuelve demasiado cambiante. Imaginen una discusión familiar en la que uno de los Géminis intenta proponer una solución que implique cambios radicales, mientras que el otro se siente inseguro o confundido por tantas opciones diferentes. Aquí, la falta de consistencia podría ser un desafío. En cuanto al apoyo mutuo, los dos Géminis tienen la capacidad de crear un ambiente familiar lleno de alegría e interacción. Sin embargo, ambos deben aprender a proporcionar estabilidad emocional, ya que tienden a saltar de un tema a otro sin profundizar demasiado en las emociones más profundas. Podrían beneficiarse de aprender a calmarse mutuamente y enfocarse más en las necesidades emocionales de cada miembro de la familia. Como amigos, los dos Géminis pueden disfrutar de una relación altamente activa y entretenida, ya que ambos disfrutan de las conversaciones estimulantes y de la variedad. Les gusta compartir actividades como ir a eventos sociales, descubrir nuevos lugares o disfrutar de conversaciones interminables. Su amistad puede estar llena de diversión, exploración y curiosidad, lo que la convierte en una relación emocionante y siempre cambiante. Sin embargo, el desafío en esta amistad puede ser la falta de estabilidad. A veces, los Géminis pueden ser tan inconstantes que una amistad cercana se ve afectada por los cambios abruptos en intereses y planes. Por ejemplo, uno de los Géminis podría organizar una actividad emocionante solo para que el otro se distraiga con algo completamente diferente en el último minuto. A pesar de estas fluctuaciones, ambos aprecian la libertad personal y el espacio para ser ellos mismos, lo que les permite superar cualquier desacuerdo con facilidad. En cuanto a la lealtad y confianza, los Géminis tienden a ser leales a su manera, valorando la comunicación abierta y la exploración conjunta. Pueden confiar el uno en el otro en temas intelectuales y disfrutan de la posibilidad de compartir nuevas ideas sin ser juzgados. Sin embargo, ambos deben aprender a ser más consistentes y no dar por sentado que la relación se mantendrá sin esfuerzo. A veces, la lealtad puede verse comprometida si uno de los dos se siente ignorado o si la falta de profundidad emocional crea distancias. En el trabajo, los dos Géminis pueden ser un equipo creativo y altamente productivo.
ambos disfrutan de nuevos desafíos, soluciones innovadoras y proyectos que requieren flexibilidad. Por ejemplo, en un entorno de trabajo colaborativo, ambos pueden aportar ideas frescas y dinámicas, manteniendo el proyecto en movimiento con su energía y su rapidez mental. Pueden ser el tipo de compañeros de trabajo que disfrutan de resolver problemas de manera ingeniosa, explorando diferentes enfoques hasta encontrar la solución adecuada. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en términos de organización y planificación. Los Géminis tienden a cambiar de dirección rápidamente y pueden ser propensos a la dispersión. Esto puede generar frustración si hay un enfoque excesivo en la idea y poco en la ejecución. En situaciones de estrés laboral, uno podría sentirse presionado para tomar decisiones rápidas, mientras que el otro podría sentirse abrumado por la cantidad de tareas no resueltas. La productividad en este equipo será alta si logran equilibrar su energía intelectual con una mayor estructura. Los Géminis pueden beneficiarse de establecer límites y un plan de acción claro para evitar perder el enfoque. En cuanto al liderazgo, generalmente ambos son bastante independientes y prefieren trabajar en equipo, pero si alguno de ellos tiene una visión clara, podría tomar las riendas y guiar al grupo. Para una relación laboral efectiva, ambos Géminis deben aprender a balancear su impulso hacia la innovación con la necesidad de estructuración, manteniendo el enfoque en los objetivos y gestionando las tareas de manera eficiente. Juntos pueden formar un equipo de trabajo ágil y brillante, siempre dispuesto a explorar nuevas ideas y aprender el uno del otro. En proyectos creativos, Géminis con Géminis pueden formar un equipo muy dinámico y lleno de ideas brillantes. Ambos comparten una mente ágil, curiosa y con una gran capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Su habilidad para pensar rápidamente y generar ideas innovadoras puede ser su mayor fortaleza. Géminis tiende a ser excelente en la generación de conceptos originales y en el enfoque multifacético que puede transformar un proyecto en algo versátil y emocionante. Por ejemplo, si están trabajando juntos en una campaña publicitaria, ambos podrían compartir ideas frescas y originales, buscando constantemente nuevas formas de captar la atención del público. Uno podría proponer un enfoque innovador en redes sociales, mientras que el otro podría sugerir un contenido sorprendente y estimulante que mantenga a la audiencia interesada. Juntos pueden darle vida a un proyecto que sea entretenido, creativo y lleno de sorpresas. Sin embargo, un posible punto de conflicto podría surgir si ambos se sienten abrumados por la abundancia de ideas y la falta de un enfoque claro. Como Géminis es un signo que disfruta de la variedad y la flexibilidad, pueden pasar más tiempo explorando nuevas direcciones que comprometidos con una sola línea de acción. Esto puede llevar a que el proyecto se divida en varias ideas sin concluir ninguna. Es importante que ambos Géminis encuentren un equilibrio entre la creatividad y la ejecución concreta, asegurándose de que sus ideas no se queden en el aire sin desarrollar. En cuanto a la resolución de conflictos, la naturaleza inquieta y comunicativa de Géminis hace que aborden los desacuerdos de una manera abierta y verbal. Su tendencia a analizar diferentes perspectivas les permite encontrar soluciones rápidas, ya que buscan entender el punto de vista del otro antes de llegar a un acuerdo. En lugar de evitar el conflicto, Géminis prefiere hablar de los problemas de manera directa y cambiar de enfoque si es necesario, buscando soluciones que se adapten a la situación. Por ejemplo, si surge un desacuerdo sobre cómo enfocar un proyecto, ambos Géminis podrían discutir el problema de manera abierta, presentando sus opiniones con rapidez. Al principio puede haber un cruce de ideas, pero gracias a su habilidad para comunicarse, rápidamente podrían llegar a una conclusión
que les permita avanzar. El conflicto puede intensificarse si ambos tienden a evitar compromisos. Dado que Géminis es un signo mutable, ambos podrían ceder demasiado y modificar sus opiniones con facilidad, lo que puede generar frustración si no logran establecer una decisión firme. Además, si ninguno de los dos quiere ceder del todo, podrían terminar en un ciclo de negociación constante sin llegar a un punto de resolución claro. Para resolver los conflictos de manera eficaz, es crucial que ambos Géminis aprendan a escuchar y a llegar a acuerdos sin sobrecargar la situación de información innecesaria. Aunque ambos disfrutan del intercambio de ideas, deben reconocer la importancia de llegar a soluciones concretas y compromisos que favorezcan la ejecución del proyecto o la relación, sin dejarse llevar solo por la emoción del momento. Cuando se trata de viajes o aventuras, Géminis con Géminis comparten una gran compatibilidad, ya que ambos son amantes de la exploración y la novedad. Con su curiosidad insaciable y amor por la diversidad, disfrutan descubrir nuevos lugares y probar actividades diferentes. Su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones los convierte en compañeros de viaje ideales, siempre listos para improvisar y seguir el flujo de nuevas experiencias. Por ejemplo, si están de viaje, ambos Géminis pueden decidir explorar una ciudad desconocida sin un itinerario fijo, dejándose llevar por la espontaneidad y buscando siempre algo interesante que hacer. Uno podría sugerir visitar un mercado local o un evento cultural, mientras que el otro podría buscar un café o librería interesante para relajarse después de la aventura. Juntos pueden disfrutar de un viaje lleno de descubrimientos y sorpresas. Sin embargo, un posible punto de conflicto podría surgir si, debido a su naturaleza mutable, ambos se sienten desbordados por las decisiones rápidas o la falta de planificación en situaciones imprevistas. Aunque les encanta la libertad, si se enfrentan a problemas logísticos o necesitan tomar decisiones importantes, podría haber falta de coordinación. Uno podría querer improvisar, mientras que el otro podría sentirse incómodo si no hay un plan claro. Para manejar estas diferencias, ambos deben encontrar un equilibrio entre la espontaneidad y la organización. Mientras que uno puede aportar ideas emocionantes y nuevas direcciones, el otro puede encargarse de asegurar que se mantenga cierto orden y claridad en los detalles. Al combinar la flexibilidad de Géminis con un toque de planificación, pueden disfrutar de viajes enriquecedores y bien equilibrados. En una relación económica, Géminis con Géminis pueden ser una combinación interesante pero a veces volátil. Ambos signos tienen una visión flexible y cambiante respecto al dinero, lo que puede hacer que su enfoque financiero sea algo impredecible. Por un lado, Géminis es un signo que valora la adaptabilidad y puede ser tentado por nuevas oportunidades, lo que podría llevarlos a gastar en experiencias, productos innovadores o inversiones rápidas. Por otro lado, el otro Géminis puede tener una actitud similar, lo que puede resultar en un enfoque más disperso y menos disciplinado. La falta de un enfoque común puede generar tensiones si ambos se sienten atraídos por distintas formas de manejar el dinero. Sin embargo, si logran llegar a un acuerdo sobre la importancia de ciertos ahorros o la necesidad de una planificación a largo plazo, pueden beneficiarse mutuamente de su creatividad y energía. Por ejemplo, si ambos deciden invertir en una nueva idea o proyecto, Géminis podría disfrutar investigando varias opciones, mientras que el otro podría proponer un enfoque más práctico o arriesgado. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si alguno de los dos siente que el otro está tomando decisiones impulsivas que ponen en riesgo su estabilidad financiera. Para manejar estos desacuerdos, es importante que ambos Géminis reconozcan sus fortalezas y debilidades en el área económica.
Uno podría encargarse de las inversiones más arriesgadas o impulsivas, mientras que el otro podría asumir un papel de control, asegurándose de que los gastos no se desborden y de que exista una base sólida. Al trabajar en equipo, pueden encontrar formas creativas y emocionantes de gestionar su dinero sin comprometer la estabilidad o seguridad financiera. La relación entre Géminis y Géminis tiene un potencial increíblemente dinámico y estimulante, aunque también puede ser algo impredecible. Ambos comparten una naturaleza curiosa, adaptable y comunicativa, lo que facilita la conexión en muchos aspectos de su vida juntos. En el amor, la amistad y el trabajo, su afinidad por la novedad, la exploración y la conversación puede llevarlos a disfrutar de una relación llena de aprendizaje y diversión. Sin embargo, también pueden encontrarse con desafíos derivados de su falta de enfoque y tendencia a dispersarse, lo que puede generar desorganización o conflictos cuando la estabilidad es necesaria. En viajes y aventuras, su energía compartida les permite explorar juntos sin límites, aunque deben encontrar un equilibrio entre la espontaneidad y la planificación para evitar situaciones caóticas. En el ámbito económico, su enfoque flexible puede ser tanto un beneficio como un obstáculo, ya que pueden ser excelentes para encontrar nuevas oportunidades, pero también propensos a la impulsividad. Dado que ambos Géminis son comunicativos y versátiles, es fundamental que mantengan un flujo constante de diálogo para evitar malentendidos y confusión. Aunque les guste improvisar, pueden beneficiarse enormemente de establecer límites o acuerdos sobre cómo manejar situaciones importantes como las finanzas o los viajes. Si bien ambos disfrutan de la espontaneidad, un poco de organización puede ser clave para evitar que las cosas se descontrole. Tomarse el tiempo para planificar en ciertos aspectos puede mejorar significativamente la relación. A pesar de compartir muchas similitudes, también deben aprender a valorar sus diferencias, como sus enfoques hacia la seguridad y la estabilidad, y trabajar juntos para complementarse en lugar de competir. Al aprovechar sus fortalezas en comunicación, adaptabilidad y creatividad, y al ser conscientes de sus debilidades, Géminis con Géminis puede construir una relación que sea tanto emocionante como equilibrada. Si logran encontrar ese equilibrio, su relación puede ser muy satisfactoria y duradera.